Ya nomás. Empezamos entonces. Bueno, ya empezamos en Instagram, pero no sé si todavía se empieza en Facebook. Así que vamos a esperar un poquito. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya. Hola tía Tati. Hola Dani. Hola a todos los que se están uniendo. Bienvenidos una vez más al culto. Vamos a esperar un poquito para orar mientras llegan los demás. ¿Se escucha bien o no? Si me pueden confirmar si se escucha bien. ¿Sí o no? ¿O no se escucha? Ya, sí me dicen. Y ya. Mientras se van uniendo los demás, vamos a comenzar este culto con una oración. Así que ahí donde están les voy a pedir que puedan inclinar su rostro para prepararnos para el culto. Ya. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, por este nuevo culto, Señor, que nos permite poder compartir, Señor. Te doy gracias, Señor, por permitirnos vivir un día más, Señor, permitir poder levantarnos, Señor, poder despertar. Y gracias, Señor, también, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, porque eres un Dios misericordioso, Señor, un Dios protector, un Dios de paz, Señor, un Dios de un gran amor, Señor, de un infinito amor, Señor, y gracias, Señor, por estar con nosotros durante la semana. Te quiero pedir una bendición para este culto, Señor, que bendiga a cada uno de los que vamos a estar presentes, Señor, y así también sea bendiciendo a los que van a dar el tema. Quédate con nosotros, Señor, y cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Hola, hola. Hola a todos los que se están uniendo. Me dijeron que este culto no iba a haber dinámica, así que lamentablemente no va a haber dinámica este culto, pero tenemos unos invitados especiales que nos van a estar acompañando en la palabra, así que esa fue mi participación, saludarlos, así que los dejo con ellos. Hola a todos, buenas tardes a mis hermanos y hermanas que están unidos igual. Hola a los chicos que en esta tarde vamos a compartir un momento, especialmente de la palabra del Señor, que nos ha correspondido a mi esposa, ¿cierto? Esmeralda, o la tía Jimmy, como le dicen ustedes, y el que les habla. Hoy vamos a hablar, ya como concluyendo el tema de las promesas, ¿ya? Que hola chicos a todos. El tema de las promesas, cierto, que hemos estado estudiando por un buen tiempo, y hoy día vamos a ver, este tema lo vamos a desglosar en dos partes. La primera parte que la voy a dar yo, cierto, y la segunda mi esposa, ella va a concluir. Entonces hoy día vamos a ver cómo podemos usar las promesas de Dios en nuestra búsqueda de la santidad. ¿Ya? Siempre en nuestro vocabulario como cristiano, como iglesia, ¿cierto? Está involucrada la palabra, muy involucrada la palabra santidad. ¿Ya? Vamos a ver por qué razón esta palabra está siempre
involucrada en nuestro vocabulario. Bueno, primero que nada yo quiero empezar con un versículo que está en Éxodo 19:6. Ya, si tienen sus Biblias por ahí, yo voy a usar la Reina Valera 1960. Y este texto dice lo siguiente. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, aquí está Dios, ¿cierto? O Jehová, hablando a Moisés, diciéndole que el pueblo de Israel iban a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Bueno, hoy día esa palabra nos habla a nosotros. Ya nosotros, Dios quiere que nosotros seamos un reino de sacerdotes y por lo tanto gente santa. ¿Ya? A ver, Dios cuando nos da algo o quiere que nosotros seamos, Él no nos va a dejar solo. ¿Ya? Él nunca nos va a dejar solo. Siempre Él nos va a capacitar. Así como lo hizo, un ejemplo claro, así como lo hizo Jesús con sus discípulos, ¿cierto? Él estuvo un buen tiempo capacitándolos antes de que mandarlos a predicar el Evangelio. ¿Ya? Siempre Él estuvo ese tiempo, que fueron aproximadamente 3 años, capacitándolos, estuvo con ellos, durmió con ellos, comieron juntos. O sea, dentro de eso los discípulos aprendieron a ser como Jesús. Quizás algunos tomaron muchas costumbres de Jesús, como comer, como sentarse, no sé. Porque cuando uno está mucho tiempo con alguien, tiende a tomar algunas costumbres de esa persona, ¿cierto? Más bien si es alguien que uno adquiere o desea estar siempre con él o con ella. Por ejemplo, nosotros los que estamos casados. Entonces Dios quiere que nosotros seamos santos. ¿Ya? Entonces para eso Él tiene algunas promesas. Él puso algunas promesas en su palabra para poder ayudarnos a ser santos. Porque así como sí, yo creo que nadie puede llegar a ser santo. Quiero, antes de seguir, definir la palabra santidad. Ya la santidad es un vocablo hebreo que viene de la palabra santo. Y significa, yo creo que muchos saben y lo han estudiado, separado o apartado. ¿Ya? Entonces esa es la palabra, eso significa santo o santidad. Y en esto Dios es considerado como la santidad suprema, pues Él es perfecto en todo sentido. ¿Ya? Él es santo en excelencia. Pero nosotros los hombres somos imperfectos. ¿Ya? Bueno, en un principio Dios nos creó tal a imagen y semejanza de Él, pero cuando ya el hombre pecó, ¿cierto? Adán pecó, ya perdió la comunión con Dios, ¿cierto? Y pasó a ser un pecador. Entonces por lo tanto, todos nosotros nacemos en pecado. Y por eso somos imperfectos. La Biblia dice que podemos ser considerados santos si dedicamos nuestra vida a obedecer a sus mandatos y ser limpios de toda corrupción ética y moral de nuestro ser. ¿Dónde lo podemos comprobar? Por ejemplo, en 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, hoy día podemos decir a la iglesia de Dios que está aquí en Angol, ¿cierto? A los juveniles, a los hermanos adultos que están escuchando, dice: a los santificados en Cristo, ¿ya? En Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces ahí estamos todos involucrados. En ese tiempo le hablaba a la iglesia de los Corintios Pablo, pero hoy día Dios nos habla a nosotros porque somos su iglesia, porque un día le aceptamos como nuestro Salvador. Ahora, lo otro que nos dice Dios, que la santidad no debe ser una carga, sino una muestra inmensa de amor a Dios y su palabra. Ahora, ¿por qué debemos querer ser santos? Ya, porque a lo mejor yo podría aceptar a Jesús como mi Salvador y seguir mi vida tal como antes. Pero Dios, en su palabra, nos llama a ser santos. ¿Ya? Dios nos dice que para ser santos, en Ezequiel 11, 19, 20, dice: y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas,
y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces aquí vemos que Dios quiere que nosotros, si nosotros somos hijos de Él nos va a dar un corazón, va a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, ¿ya? Él también quiere, Él va a poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. O sea, nosotros cuando aceptamos a Cristo, Él colocó algo todo nuevo en nuestras vidas, ¿ya? Y dice para que andemos en sus ordenanzas. Sus ordenanzas obviamente nosotros las encontramos en la palabra de Dios, en sus decretos, ¿cierto? Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. De esa manera nosotros podemos ser para ellos, para Él, así como Él sería para nosotros. En Hebreos 10:16 dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Estamos en camino a la santidad? Ahora debemos saber que nosotros no vamos a llegar a ser santos completamente aquí en la tierra, ¿ya? Sino que nosotros vamos a ser santos cuando ya vamos a completar, se puede decir, este camino de la santidad, cuando ya estemos con Cristo Jesús en el cielo. Mientras tanto debemos caminar un camino de santidad, un camino que muchas veces va a ser difícil, otras veces va a ser fácil, pero este camino debemos caminarlo. Continuamos entonces. Por lo tanto, podemos ver en la Biblia que Dios está muy interesado en nuestra santificación, ¿ya? Porque si somos hijos de Él, Él quiere que nosotros seamos santos. Ahora, ¿por qué? Dios ha prometido fortalecernos en la lucha contra el pecado y también fortalecernos y capacitarnos para poder vestirnos del nuevo hombre. Ahora la Biblia habla de un viejo hombre, ¿ya? Ahí en Efesios, en Gálatas 5:19, y habla de un nuevo hombre, que Dios quiere que nos desvistamos de ese viejo hombre y nos revistamos del nuevo hombre. Ahora yo voy a decir algunas características del viejo hombre. Por ejemplo, el viejo hombre, ¿qué tipo de ropa tiene? Por ejemplo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, una persona que tiene esta característica es una persona con una vestidura vieja, ¿ya? Ahora la persona revestida con el nuevo hombre dice, por ejemplo, tiene estas características, que es el fruto del Espíritu, que yo creo que todos ustedes se lo saben, ¿cierto? El amor, por ejemplo, debe estar, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora yo cuando estudiaba este tema, me imaginaba una persona con un traje viejo, ¿ya? Con un traje viejo, entonces toda la ropa vieja, con harapos, que se yo, parchado, todo eso. Entonces yo voy y me compro una polera nueva, por ejemplo, ¿ya? Me pongo esa polera nueva, pero para abajo tengo los pantalones viejos, las zapatillas viejas, no sé, un jockey viejo, como que no cuadra, ¿cierto? Entonces, pero Dios aquí quiere que nos desvistamos del viejo hombre, o sea, Él quiere que nos desnudemos, ¿ya? Para eso tenemos que poner nuestra vida en Él. Nos desnudamos para que Él nos vista del nuevo hombre, con nuevas vestiduras. Por ejemplo, Él coloque el gozo, coloque la paz, coloque la benignidad, la paciencia, la benignidad. Quizás en este camino que vamos andando, ¿cierto? A lo mejor todavía nos quedan ropas viejas puestas en nuestro cuerpo espiritual y tenemos algunas ropas nuevas, pero Dios quiere que Dios nos llama hoy. Yo les quiero decir que Dios me habló a mi corazón igual. Dios nos llama hoy a que nosotros pongamos cuidado en esto y en que nos desvistamos del viejo hombre para vestirnos con las nuevas vestiduras que Dios nos tiene
a través de sus promesas en la Biblia, y que ellas nos van a ir ayudando en este caminar. La Biblia dice que la lucha contra el pecado debe ser acompañada con nuestra lucha para vivir en justicia. Debemos de dejar de usar nuestro cuerpo para el alma y usarlo en justicia. Por ejemplo, en Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir creciendo. Además dice él que debemos renovar nuestra mente, ¿ya? Por ejemplo, en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que este versículo muchas veces lo hemos leído, ¿ya? Y a veces lo hemos leído así livianamente. Y después dice la Biblia en Colosenses 3:8-10, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos renovando nuestra mente, y Dios va trabajando en nuestras vidas, de a poco. ¿Ya? La lucha contra el pecado no puede ser en nuestro poder. Obviamente solo no vamos a poder luchar contra el pecado, ¿cierto? Sino que, y al igual que vestirnos del nuevo hombre, igual que aquí yo pensaba cuando nosotros éramos chicos, o cuando ustedes fueron chicos, ¿cierto? Yo creo que alguna vez ustedes, la mamá les dijo: ya vístanse solos. Y a lo mejor se pusieron la polera, en vez de ponérsela por el cuello, se la pusieron por la manga, porque no sabían, ¿cierto? O a lo mejor el pantalón se lo pusieron, no sé, pues, los zapatos se lo pusieron al revés, no se sabían abrochar los zapatos, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, de igual manera, Dios nos va a ayudar en todo esto, porque en nuestro poder nosotros no podemos hacerlo. Entonces, para eso debemos reconocer que nosotros estamos limitados y que necesitamos de Él para poder caminar en este camino de santidad. ¿Ya? En Romanos 7:18-19 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Después sigue: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo creo que a todos nos ocurre esto, ¿cierto? Que a veces queremos hacer algo bueno y no lo hacemos. Quedamos en solamente la intención y hacemos lo que dice Pablo aquí. Yo creo que a él le pasaba esto, por eso él lo dice. Y creo que a mí me pasa, y yo creo que a todos nos pasa, que muchas veces queremos hacer el bien, pero no lo hacemos. Entonces, por eso es que en Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu que está en nosotros, que ha puesto Cristo en nosotros, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es lo que nos va a ayudar. Sin la gracia de Dios no podemos hacer morir el pecado, ni tampoco vivir para la justicia delante de Dios. Cristo no solo vive en nosotros, sino que también Él crece dentro de nosotros. Por eso nuestro cuerpo debe debe estar santificado. ¿Ya? Dice, con Cristo, en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Ya? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, nuestros deseos y habilidades ya provienen de Él, porque si Él está dentro de mí, Él va a trabajar. Se supone que ahí tendrían que aflorar palabras hermosas, un nuevo vocabulario, ya no debería estar la ira, el enojo, debería haber paciencia, amor, gozo, benignidad, mansedumbre. Ya todas esas cosas deberían ir aflorando en nuestras vidas. En Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Porque si Él está dentro de nosotros, ¿cierto?,
Él debe producir el querer como el hacer. Ahora, si esto no ocurre en nosotros, entonces debemos entrar a cuestionarnos qué pasa con nosotros, ¿cierto? Entonces después dice, Dios es fiel y todo lo que promete, Él lo cumple. Si hace esto, te parecerás más a Él. ¿Ya? Así como la santificación es una gracia, lo es también un deber. Es un deber de nosotros como cristianos ser santos. Ahora yo me hacía la pregunta, o quizás ustedes puedan hacérsela, ¿por qué tenemos que vivir en santidad? ¿Qué gano y qué pierdo? Bueno, yo les voy a decir lo siguiente. La palabra de Dios en Levíticos 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. O sea, es una orden que Dios nos está dando aquí. Que debemos ser santos porque Él es santo. Entonces, si hemos decidido seguir sus pasos, sus huellas, debemos procurar ser santos como Él. Y otra respuesta que encontré yo, que en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si no somos santos, si no hay santidad en nuestra vida, no vamos a poder ver al Señor cuando Él venga por su iglesia. ¿Ya? Entonces, debemos reconocer que es Dios quien produce el querer como el hacer en su voluntad, pero también debemos reconocer en esto nuestra responsabilidad tal como nos manda su palabra. ¿Ya? En Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso quiere decir que hay una responsabilidad de nosotros, que no solamente debemos dejar esto, que el Señor haga su voluntad, que el Señor, pero yo debo poner de mi parte igual. ¿Ya? Yo debo... hay un ejemplo muy claro en la Biblia sobre Naamán. ¿Se acuerdan ustedes de Naamán? Voy a contar así cortito. A Naamán, ¿cierto? Él quería ser sano, ¿cierto? Dios lo mandó a donde el profeta Eliseo. Entonces allí Eliseo lo mandó al Jordán, ya para que allí se zambulliera 7 veces. Y iba a ser sano. ¿Y qué pasó? Naamán no quería hacerlo. Pero él, o sea, Eliseo le había dado su parte, pero él tenía que hacer su otra parte. Porque entonces al final sus siervos le dijeron, pero Señor, le dijeron, ¿qué pierde con zambullirse en el agua? Y al final lo hizo. Entonces ahí está la parte de Naamán. Se zambulló y cuando salió de ahí, salió sano de la lepra que él tenía. ¿Ya? Entonces, de igual manera nosotros, nuestra responsabilidad tenemos una parte como responsable en ocuparnos de nuestra salvación, en cuidarla, en trabajarla. Es como el tema de los talentos, ¿cierto? Cuando le entregaron 5 talentos a una persona y esa persona los trabajó, y cuando vino el Señor, él ya tenía 10 talentos. Entonces él se ocupó en su trabajo. De igual manera nosotros debemos hacerlo. ¿Cómo cumplimos la responsabilidad de buscar la santidad en nuestras fuerzas? A través de los medios de gracia que Dios ha instituido y que ha prometido bendecir. Debemos ser diligentes en ellos. La vida de la santidad es inseparable de una vida de consagración y de crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. O sea, una vida en santidad debe tener una vida en consagración y de crecer, y va creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Son como 3 cosas que van unidas juntas. Pero existe un problema, el que yo les decía anteriormente. Nuestra tendencia natural del pecado nos lleva a resistir el uso de estos medios de gracia, como lo que pasó a Naamán. Y Dios ha establecido estos medios como medio de santificación para capacitarnos y hacer morir el pecado en nuestras vidas y vivir para la justicia. ¿Ya? Entonces esos medios están para eso, para ayudarnos. Algunos no lo valorizan y creen que no son lo suficiente y buscan algo nuevo, extraordinario. Nunca antes visto, por ejemplo, algunos, buscan que Dios haga un milagro, que se manifieste de diferentes maneras, cosas visibles, pero Dios
va trabajando de manera oculta quizás dentro de nuestras vidas, y Él lo va haciendo a través de estos medios. ¿Y qué debemos hacer? ¿Y cuáles son estos medios? Bueno, ahora yo voy a dejar a mi esposa porque ella va a continuar con este tema y ella les va a hablar acerca de los medios. Les saludo a cada uno, a los que están en Instagram, en Facebook. Que el Señor les bendiga. Y seguimos con este tema que decía mi esposo en cuanto a cómo usar las promesas de Dios en nuestra búsqueda de la santidad. Si muchas veces no vemos en nosotros el crecimiento espiritual que Dios quiere, es porque nosotros no estamos usando los medios de la gracia que Dios nos ha dado. Estamos tratando de crecer y de avanzar con nuestras propias fuerzas o usando nuestros propios medios. Y yo les voy a hablar de estos medios de la gracia. Y los dos son bastante conocidos, son temas bastante conocidos. Uno es la oración. La oración es fundamental para vivir una vida en santidad. No podemos obviar la oración. ¿Y qué es la oración? Nosotros hemos visto que la oración es una conversación con Dios, es un encuentro con nuestro Padre Celestial. Y los que han estudiado verdades fundamentales, yo siempre vuelvo a verdades fundamentales, ahí aprendimos mucho en cuanto a la oración y que es lo que deberíamos tener siempre presente en nuestra vida cristiana. Allí, por ejemplo, nosotros aprendimos que la oración incluye la adoración, que es donde nosotros expresamos nuestro amor y adoración a Dios por lo que Él es. Damos en vez de recibir, dice la lección. También nosotros aprendimos que la oración incluye la alabanza a Dios. Nosotros expresamos a través de una oración gratitud a nuestro Dios también, por las bendiciones que Él nos ha dado. También tenemos que la oración incluye la confesión, que es donde expresamos nuestra culpa, ¿cierto? De confesión, de haber desobedecido a Dios, confesión de nuestros pecados. Nosotros también hemos visto que incluye la oración, la intercesión, donde nosotros expresamos a nuestro Dios las necesidades de otras personas, y tenemos la petición donde nosotros expresamos nuestras propias necesidades. Lo hemos aprendido, lo hemos repasado, hemos aprendido cómo orar. Sabemos que debemos pedir en el nombre de Jesús, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y debemos pedir con fe, eso ya lo hemos aprendido. Y quizá alguno lo está escuchando por primera vez, también ya lo va a entender y lo va a saber. Hemos aprendido que Dios contesta nuestras oraciones diciéndonos sí, no, espera, o tengo algo mejor para ti. Hemos aprendido que yo puedo orar o podemos orar en cualquier lugar. ¿Y cuándo? Siempre, debemos hacerlo siempre, en todo momento. Pero aún sabiendo todo esto, de los dos deberes o más deberes y responsabilidades que tenemos frente a Dios, el que nos dificulta más. Nos cuesta apartar un tiempo para orar, nos cuesta apartar un tiempo para estar con Dios, porque no tenemos límites para orar con Dios. Incluso cuando no podemos ir al templo, si estamos enfermos, nada nos impide orar a Dios. Si estamos, por ejemplo, nuestra vista no puede ver o estamos impedidos de leer quizás la palabra, sí podemos orar. En cualquier circunstancia, incluso en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, nosotros podemos elevar un clamor a Dios. Pero aún así nos cuesta apartar ese tiempo para orar al Señor. Y descuidamos esta responsabilidad que nos permite crecer espiritualmente y nos permite vivir una vida en santidad delante del Señor, delante de las personas. Dios nos ha dado este medio de gracia, la oración. Y vamos a ver entonces de qué manera Dios nos ayuda en esto, de qué manera el Señor nos ayuda en cuanto a la oración. Dice la palabra del Señor en el Salmo 17, dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová,
tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿Quién produce en nosotros el deseo? ¿Quién dispone nuestro corazón? Dios es el que mueve nuestro corazón a orar, ¿cierto? Dios es el que nos mueve a orar. Dios es el que nos lleva a tener que apartemos un tiempo para estar con Él. En segundo lugar, Dios nos ayuda a orar. Y allí tenemos en Romanos 8:26, donde nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda, intercede por nosotros y nos ayuda y nos impulsa a orar, dirige nuestras oraciones, aun cuando a veces pensemos que nuestra oración, no dijimos las palabras adecuadas. Allí el Espíritu Santo ordena nuestra oración y lleva ante el Señor una oración perfecta, porque Él ora por nosotros y con nosotros. En tercer lugar, Dios escucha nuestra oración. Y eso tenemos que tener claro, que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, el Señor escucha el clamor de sus hijos. Y en el Salmo 65:2 dice, tú oyes la oración. Eso lo dice David en ese cántico. Tú oyes la oración. El Señor escucha nuestras oraciones. Él no hace oído sordo cuando nosotros le pedimos y vamos en busca de su ayuda, de su dirección. Él contesta nuestras oraciones, la escucha y aparte de eso la contesta, lo que dijimos delante. Y como lo decía también, lo dice David en el Salmo 34, él dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, no solamente Dios escucha la oración, sino también la responde. Así que eso lo tenemos que tener claro. Y en quinto lugar, el Señor nos hace crecer por medio de la oración, porque dice que Él prometió el Espíritu Santo a los que se lo pidan, dice Lucas 11:13. Entonces, ¿quién es que nos ayuda a crecer y a buscar de Dios? Es el Espíritu Santo. Esa es la ayuda que el Señor nos ha dado. El Espíritu Santo, dice la palabra, nuestra carne es débil, pero el Espíritu Santo siempre está dispuesto, y nosotros lo podemos ver allí en el ejemplo cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, cuando fue con sus amigos, ¿cierto? Con sus 3 amigos para que lo acompañaran, y él estaba allí en un momento muy difícil, pero allí dice que los amigos se quedaron dormidos, pero él estaba allí en comunión con su Padre, y él, a pesar, ¿cierto?, de que sus amigos se quedaron dormidos allí, pero él recibió, ¿cierto?, esa fuerza para poder enfrentar la cruz y morir por nosotros. Pero es importante el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, si nosotros sabemos toda esta verdad en cuanto a la oración, ¿cómo está nuestra experiencia de nuestra vida de oración? ¿Cuál es nuestra experiencia, lo que nosotros hemos estado experimentando? ¿Usamos diariamente este medio de la gracia para poder recibir santidad en nuestras vidas? ¿Estamos orando diariamente y confesando a Dios lo que no está bien en nosotros y pidiendo ayuda a Dios para poder avanzar y crecer espiritualmente? Esa es una pregunta que nosotros vamos a respondernos de manera personal. La oración, como decía, es uno de los medios de la gracia que Dios nos ha dado y que promete contestar, ¿cierto? Y darnos crecimiento a través de la oración. Pero también tenemos acá otro medio de la gracia, que es la palabra de Dios. Volvemos a verdades fundamentales, la lección número 9, si la mayoría lo ha hecho. Eso tenemos que repasarlo siempre, o sea, siempre tiene que estar esa verdad fundamental en nosotros. Nosotros sabemos que la palabra del Señor es verdad, sabemos que allí aprendimos que la palabra de Dios es nuestra única y suficiente autoridad, porque ella es eterna, infalible, ¿cierto? Es verdad. La palabra de Dios aprendimos allí que es nuestra manual de conducta, donde la Biblia allí nos habla de Dios, nos muestra quién es Dios, aprendemos de quién es Dios, cómo actúa Dios. Nos habla la Biblia de nuestra vida presente, ¿cierto? De nuestra lucha, de cómo nos ofrece ayuda y restauración Dios para nuestra lucha diaria. Nos indica el Señor a través de su palabra dónde está nuestra falla, dónde está nuestro error. Nos da mandato, nos advierte el Señor, todo para nuestro bien. Incluso la palabra de Dios, ¿cierto?, nos está llevando allí a
a mostrarnos también nuestra vida futura, nos muestra el camino al cielo, cómo que tenemos que vivir nuestra vida cristiana. La Biblia hemos aprendido que es nuestro alimento espiritual. Por lo tanto, nosotros deberíamos diariamente leerla, estudiarla y meditarla, ¿cierto? Pero no solamente ahí, sino también acompañado de obediencia. O sea, la Biblia nos dice en Santiago, ¿cierto? Nos dice que nosotros no debemos ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Ahí realmente es donde nosotros nos tenemos que centrar, en la obediencia a la palabra del Señor, no solo en el conocimiento de saber muchas cosas, sino que en la obediencia a Dios. Eso es lo importante. Entonces la palabra de Dios es un medio de gracia que Dios nos ha dado para lograr una vida de santidad. O sea, oración y palabra no pueden separarse, porque eso nos mantiene en una perfecta comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Permanecimos allí, unidos a Él, y vamos dando dando fruto y vamos avanzando. Por lo tanto, nosotros no debemos olvidar que la Biblia es una guía para luchar contra el pecado. Y allí hay un salmo que está en el capítulo 119, 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Si yo estudio la palabra, y hemos estudiado mucho la palabra del Señor en este tiempo, hemos escuchado mucha palabra de Dios, o sea, sabemos. Entonces, pero ahora nosotros tenemos que obedecer y actuar conforme a lo que hemos escuchado. Hemos tenido, por ejemplo, en los estudios, los que están en los estudios, hemos estudiado Nehemías, hemos estudiado Esdras, hoy día terminamos con Esther. Tremendos ejemplos de hombres de Dios y mujeres de Dios. Entonces, nosotros tenemos conocimiento. Entonces, hemos guardado los dichos del Señor para no pecar contra Él. La Biblia es una guía en nuestras aflicciones, cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos, cuando hay una situación que nos tiene, ¿cierto?, que nos desespera quizá en algún momento, pero el Salmo 119 dice, 50 dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Cuántas veces la palabra del Señor ha sido un texto ahí preciso en el momento en que lo necesitábamos? Ha sido una realidad en nuestra vida en ese momento. Alguien llegó con una palabra de aliento a través de un versículo bíblico, o cuando nosotros estamos en medio de ese problema y vamos y acudimos a la palabra, allí está la palabra precisa para levantarnos, para alentarnos, para que sigamos adelante. Y la Biblia es una guía si somos tentados a poner nuestra felicidad en la riqueza. Y dice Salmo 119, 72: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Entonces nosotros tenemos que ver nuestra riqueza espiritual. La palabra de Dios nos permite tener esa riqueza espiritual en nuestra vida. Entonces nosotros podríamos seguir hablando de muchos pasajes que nos hablan de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Podemos hablar mucho, pero también nosotros no tenemos que ignorar de que a veces sabemos, pero no estamos obedeciendo, no estamos actuando conforme a la palabra del Señor. Y me daba un poco de risa un ejemplo que colocaba el hermano en el material que nos pasaron, porque hablaba de que la Biblia es una guía para la búsqueda de una compañera o compañero, ¿cierto? Para un esposo o una esposa, ustedes que son jóvenes, los juveniles mucho más adelante. Pero dice, absolutamente sí, Dios nos da, ¿cierto?, instrucciones de cómo pedir, y que la Biblia nos dice que, ¿cierto?, no podemos estar en yugo desigual, todo, pero la Biblia no nos dice enfáticamente, decía el hermano en este material, decía, pero la Biblia no nos dice el nombre de la persona, porque eso no es importante. Lo importante y lo esencial es que sea un hombre o una mujer de Dios, que ame a Dios, que Dios sea importante en su vida. O a la vez también la Biblia nos dice, nos habla de que nosotros tenemos, ¿cierto?, que el Señor
les va a dar un trabajo. O sea, ¿dónde? No sabemos, pero el Señor los va a guiar hacia su voluntad, porque tiene que cumplir planes a través de cada uno de nosotros y los va a dejar en el lugar preciso para que puedan ejercer una profesión. Pero todo esto, la Biblia no es una guía. Entonces nosotros tenemos que tener en claro que si no consideramos diariamente la oración y la palabra en nuestra vida, no va a haber santidad en nosotros. O sea, definitivamente no la va a haber, porque la Biblia y la oración nos hacen permanecer unidos a Cristo, y es la única manera en que nosotros podamos ir cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. No hay otra manera. No hay ningún esfuerzo humano que nos ayude a ser mejores cristianos, sino el estar en la presencia del Señor y estar meditando en su palabra y obedeciéndola. Entonces, la Biblia es un libro que habla. Nos habla Dios. La Biblia es un libro que debemos disfrutar los cristianos, estudiándola, disfrutarla, así, apasionarnos con la palabra, aprendiendo de nuestro Dios, de cómo crecer, de cómo saber más de Dios para compartirlo con otros. La Biblia es un libro que se tiene que obedecer sí o sí. Para eso la estudiamos, para eso profundizamos en la palabra, para que haya más obediencia en nosotros, para poder saber qué tenemos que hacer. Entonces, y me gustó, verdad es fundamental, y dice que la obediencia abre la puerta del conocimiento a la verdad. O sea, nosotros tiene que haber una disposición de obedecer. Cuando vamos a la palabra, debería haber en nosotros una disposición para obedecer. Entonces, el Señor nos dice que no descuidemos en nuestra vida la oración y la palabra de Dios. Debemos acudir diariamente a ellas. Debemos apartar un tiempo para orar. Debemos tener un tiempo con nuestro Padre Celestial para poder avanzar. Debemos apartar un tiempo para estudiar la palabra. Y como iglesia tenemos las oportunidades de estudiar la palabra. Gracias al Señor tenemos una iglesia que estudia la palabra, que nos anima a estudiar la palabra. Tenemos tiempo con Dios. Así que nunca se pierdan un día miércoles. El tiempo con Dios es importante porque allí nos podemos unir en oración, en los estudios, integrarse a los estudios, ya sea en verdades fundamentales, ya sea en los otros estudios, pero estar así preocupado de alimentarnos espiritualmente y de conectarnos con Dios diariamente, porque es la manera en que nosotros vamos también a ver cumplidas las promesas de Dios en cuanto a lo que es la santidad. No hay otra manera, como les decía, de lograr la santidad en nuestra vida. Así que el Señor, a través de esta palabra, me alienta a seguir buscando de Él en oración y en su palabra, y les alienta a cada uno de ustedes. Yo sé que no es fácil apartar ese tiempo, no es fácil apartar un tiempo para orar, no es fácil apartar un tiempo para estudiar. Hay una lucha constante, como dice, el espíritu está dispuesto, sabemos que es bueno, sabemos que nos va a bendecir, pero nuestra carne es débil, y ahí es donde nosotros tenemos que ir con la ayuda del Señor, luchando contra eso, luchando con la ayuda del Señor para vencer todo lo que puede impedir nuestro crecimiento espiritual y puede impedir que vivamos una vida en santidad con el Señor. Así que yo quiero concluir allí haciéndoles pensar y meditar. Quizá a lo mejor alguno ha logrado en este tiempo, no nos podemos congregar, por lo tanto tenemos más tiempo y podemos apartar tiempo para orar, para estudiar la palabra. Nada impide que oremos, nada nos impide que estudiemos la palabra. Por lo tanto, usemos estos medios de la gracia. No habrá santidad si no hay oración y estudio y obediencia a la palabra. Así que yo le voy a concluir leyendo el Salmo 139. El Salmo 139, 23, 24. Y dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna.
el no orar es un pecado. No orar. El no estudiar la palabra es realmente grave para nuestra vida espiritual. Pero no estamos para juzgarnos los unos con los otros, pero sí elevar esta oración a Dios. Examíname, oh Dios. El Señor conoce tu realidad espiritual. Él sabe cuánto te cuesta orar, cuánto te cuesta apartar un tiempo para estudiar la palabra. Pero debes decirle al Señor: examíname, Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. Porque yo creo que ninguno de ustedes está como tranquilo si no puede orar. Hay algo que nos inquieta, pero nos cuesta. Y dice: señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. El único que nos puede ayudar es el Señor. Pero en nosotros, en ti y en mí, tiene que haber una disposición. Tenemos que disponernos y tomar decisiones de que tengo que orar y tengo que estudiar la palabra, porque va a ser una bendición para mi vida. Y yo podré, y tú podrás ser de bendición a otros. Hemos sido llamados para cumplir una tarea. Y para cumplir esa tarea de predicar la palabra y de llevar a otro la palabra, necesito una vida en santidad. Necesito, porque así el Señor va a respaldar todo el trabajo que hagamos. De repente nos centramos mucho en hacer cosas, en hacer retiro, en hacer eventos, en hacer cosas. Pero esa vida de oración, esa vida de la palabra es lo que importa allí, en lo secreto, allí en forma personal. Eso es lo que va a dar fruto al ministerio. Y a este ministerio, si hay líderes que oran y que estudian la palabra, Dios va a respaldar este trabajo y va a dar fruto de este trabajo. Y otros se van a interesar en aprender, y los juveniles van a ser de bendición, van a ser bendecidos y van a ser de bendición también a otros. Así que el Señor nos ayude, nos bendiga, y vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra, porque Él nos está diciendo y nos está instando a realmente centrar nuestra atención en lo que debe estar nuestra atención, que es la oración y la palabra. Oremos al Señor, que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude. Y sin duda, si nos disponemos, Señor, vamos a ver cómo vamos creciendo, cómo vamos avanzando, cómo vamos logrando vencer nuestra carne, vencer esas cosas que aún no están bien delante del Señor. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, porque tú cada día nos confrontas con nuestra realidad espiritual. Hoy nos estás mostrando lo esencial que es orar, lo fundamental que es leer tu palabra, Señor, para permanecer unidos a ti y para poder lograr, Señor, en nosotros una vida en santidad, Señor, y glorificar tu nombre con nuestra vida y en todo lo que hacemos, en nuestro servicio a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú estás dispuesto a levantarnos y a restaurarnos, Señor amado. Si no hay una vida de oración, tú, Señor, quieres ayudarnos a ser hombres y mujeres de oración. Si no hay tiempo o no hemos dejado tiempo para estudiar tu palabra, tú hoy nos estás alentando y diciendo que con tu ayuda podemos, Señor, apartar ese tiempo para estudiar, meditar y obedecer tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque contamos con el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos impulsa a buscar tiempo junto a ti y a estudiar tu palabra con gozo, con alegría, y disfrutar ese tiempo de estudio, Señor, porque tú nos hablas y nos manifiestas, Señor, tu voluntad en nuestra vida. Bendice a los juveniles, Señor. Bendice el liderazgo juvenil. Bendice a cada líder, Señor amado, para que sean hombres y mujeres de oración y llenos de tu palabra, Señor, por lo tanto llenos de sabiduría. Gracias por este tiempo. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, bendiga sus hogares, y será hasta otra o una próxima oportunidad. Chao. Chao.
No, venía para acá a dar los avisos, ¿cierto? Recuerden que mañana hay culto dominical a las 11, o sea, 12 de la mañana. Sí, 12 de la mañana. El miércoles, el culto de oración a las 7 de la tarde. Y recuerden también que nos reunimos los jueves a las 8:30 y también el próximo sábado a las 6 de la tarde. Así que espero verlos a todos ustedes, esperamos verlos a todos ustedes también el próximo sábado. Así que el Señor los bendiga y nos veremos en una próxima ocasión. Cuídense. No, viene una cosa que está escribiendo. Ya. Felicito a los que están en Facebook también. Chaito.